Ok. Compartimos pantalla. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero todo bien. Todo tranquilo. Bueno, ya para varios de ustedes ya habíamos tenido lo que es la primera clase de inducción de lo que es la materia de hoy. Mi nombre es el maestro en Ciencias Económicas y Administrativas, Óscar Fernando Cano Álvarez, y pues voy a ser su asesor en esta materia, bueno, básica, hay que decirlo así, de proceso administrativo. Sí, vamos a estar este periodo, este módulo acerca de la materia. Como les dije, es una materia básica en lo que es el ramo económico administrativo, en el cual podremos ir viendo lo que se llama o lo que se considera lo que es la base de la administración. Sí, con esto podemos ir viendo todo lo que se tiene que desarrollar en los aspectos de la empresa, de cualquier, ¿cómo podemos decirlo? De cualquier situación organizacional, ya sea en gobierno, ya sea en, ¿cómo se llama? En lo que es el sector privado, el sector público o la cuestión no gubernamental, que puede ser varias cosas, ¿no? La administración es algo noble, que si lo vemos desde un punto de vista pragmático, pues aplica a todos los ámbitos de la sociedad. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque muchos dicen, ay, es que la administración, en otras materias, ay, es que pues es como materia de relleno, y la verdad no. La verdad, la administración ayuda en varios ámbitos, eh, pues sí, del quehacer diario. Y si ustedes van a un taller de diseño, si ustedes van a un despacho de abogados, si van ustedes a una constructora, si van a una cuestiones ahorita lo que está muy de moda de creatividad, o las famosas TI, o las empresas de alto impacto tipo startup, como lo quieran llamar, todas llevan un proceso básico de administración. Todas. O sea, y eso porque se los comento, porque uno está metido en ese tipo de proyectos de TI, entonces conlleva muchas competencias, ¿sí? El tener cualquier tipo de organización, el estar inmiscuido, y la principal sobre todos los sistemas y lo que ustedes quieran, es la de administración, que no les quede lugar a duda, ¿vale? Entonces empezamos. Eh, Como les comentaba, en estos tiempos, bueno, la clase anterior de presentación, yo soy nuevo en la institución, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, que nos da la oportunidad de estar con ustedes y pues con este tema base de lo que es el ámbito, de alguna manera, pues no quiero decir nada más administrativo, sino económico, administrativo y social, porque, bueno, muchos separan ahí la administración, pero pues también hay que ver que está incrustada o que tiene de origen la cuestión de las ciencias sociales, ¿vale? Entonces seguimos con lo que es ¿cómo se llama? La presentación. A ver, le estamos dando aquí. Déjenme hago tantito por acá arriba. ¿Qué es el proceso administrativo? ¿Sí? Porque se escucha así como que algo básico entre, bueno, los que son del área administrativa pues lo están viendo a lo mejor indiferentemente en otros lugares, pero en sí pues es como cualquier tipo de proceso, ¿no? Conjunto de pasos o etapas para llevar a cabo una actividad. Me preguntaban la otra vez, no sé si recuerdan que me decían que algo así como el método científico,
Pues sí, más o menos podemos decirlo así, pero de alguna manera aquí es todo proceso ya, bueno, unas cuestiones ya sistematizadas en el ámbito de la administración, ¿sí? O sea, no crean que alguien llegó y dijo el proceso administrativo, ¡tarán! No, o sea, fueron en varios países, varios autores eh, que fueron desarrollando, que fueron concretando esta situación. Ahorita tenemos a lo mejor luego cierta influencia en autores norteamericanos como el famoso Kuntz, Stanton o bueno, el último de los más influyentes, Bateman. Bueno, están los latinoamericanos, Chavenato, mexicanos, Reyes Ponce, Fernández Arenas, o el de los últimos pensadores en administración que, bueno, se escucha el nombre muy gringo, pero no, no lo es el famoso Benjamin Franklin Finkowski, y se los digo porque tiene dos libros muy interesantes, bueno, ya tres, que son las cuestiones de organización de empresas, de auditoría empresarial o auditoría administrativa, y uno que sacó de sociología de las organizaciones, muy interesante, en coautoría con un prestigiado estudioso argentino. Entonces ese ya tuvo una reacción a nivel Latinoamérica muy interesante. Me gustó ese libro porque tiene el enfoque de sociología y el enfoque administrativo. Muy interesante, pero bueno. Número 2, el proceso administrativo se define como tal, como el conjunto de pasos o etapas sucesivas e interrelacionadas entre sí. ¿Qué quiere decir interrelacionadas? Que pues tienen una razón de ser, no nada más son una secuencia que puede ser eh, discreta o tiene que ser continua, o sea, debe de tener un orden lógico y a través de los cuales se da esta actividad de la administración. Es muy importante tenerlo en cuenta que son etapas y conjuntos de las mismas y que tienen una relación entre sí, ¿sí? Porque así en desorden, pues la verdad no tiene ningún caso, ¿vale? No sé si alguno de ustedes tenga hasta aquí alguna duda, pregunta, sugerencia o algún desentendimiento. No, bueno, continuamos. Sí, de aquí vemos el proceso administrativo como, eh, como una metodología que permite al administrador, al empresario, al gerente o a cualquier persona que tome decisiones en la organización. Porque luego dentro de mi actividad profesional en las empresas, me toca ver mucho microempresario, mucho emprendedor que tiene que tomar decisiones. Y créanme que su talón de Aquiles, paradójicamente, es la administración. ¿Sí? Manejar eficazmente la administración, ¿qué será? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna conceptualización de qué es eficazmente. ¿No? No, de aquí, no. Bueno, ¿qué es eficacia? De alguna manera podemos llamarlo aquí. Es cuando se tiene que desarrollar una situación sin importar el manejo de recursos o el tiempo que se tome, pero que se desarrolle tal cual y como se pide. ¿Sí? Vamos a un ejemplo histórico. Japón se tenía que rendir, Estados Unidos tenía que lograrlo a toda costa. ¿Qué hizo? Pues ya vimos Hiroshima, no se rindieron los japoneses, creyeron que todavía podían seguir. Fue una cuestión de ya lanzar otra bomba y pues Nagasaki, ¿no? Entonces fue una cuestión de eficacia, o sea, se tenía que hacer que se rindiera una nación, no importando la integridad de X número de personas o de cualquier situación o afrontamiento que se pudiera manejar. Punto. O sea, hay que tenerlo claro, se tenía que ganar. ¿Sí?
Y luego viene el término de eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Pues lógicamente, cómo se manejan los recursos. ¿Sí? Ahí ya se puede poner, digamos, un tiempo determinado, un costo determinado, un número de piezas determinado, o se utiliza mucho en ventas, ¿no? Una de méritos o, ¿cómo se llama? La cuestión de materia prima de desecho, ¿sí? O desechos de materia prima. Entonces, tienes que hacer la producción más eficiente. ¿Qué quiere decir? Pues hay que ahorrar, papá. O sea, hay que ahorrar para tener el mejor rango de costeo posible y pues no gastar tanto, ¿vale? Y si nos vamos al mismo ejemplo de ahí de la Segunda Guerra Mundial, pues para no gastar, de alguna manera vidas humanas, algún otro tipo de recursos, que pues no le iba a ser en su suelo de Estados Unidos, por ejemplo, lo de Pearl Harbor, que en el número de personas fallecieron, aquí lanzaron 2 bombas atómicas y ¡pum! Lógicamente con años de investigación por atrás, pero con la firme intención de que Japón se rindiera. Entonces ahí fue una cuestión también de eficiencia, ¿no? ¡Pum! Lo más rápido posible. ¿Sí? Es trágico, pero así hay que tomar muchas cosas en la vida real, ¿no? Que se da, que no se da, pero bueno. Entonces, de ahí viene que dentro de la organización se deben de hacer las cosas así y estudia la administración como un proceso integrado de esas etapas. Cada etapa responde a 6 preguntas fundamentales. Bueno, si no mal recuerdo, según Kuntz, ¿qué? La primera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Perdón. ¿Sí? Luego, la otra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que involucra el que se haga dicha situación o dicho proyecto, dicha cosa, dicha venta, negociación? ¿Sí? Número 3. ¿Cómo? ¿Sí? Está el camino largo, está el camino corto, el costoso, el barato. ¿Cómo? ¿Sí? Número 4. ¿Con quién? ¿Quién nos va a ayudar a desarrollar dicho proyecto? ¿Va a ser un proyecto interno? ¿Va a ser un proyecto externo que nos puede dar pie para desarrollar dichas cuestiones, ¿no? ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo se va a hacer? Etcétera. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Sí? Los famosos timelines o tiempos límites. Hay que respetarlos. Cuando haces un proyecto, pues se manejan 3 tiempos, 3 escenarios. Eso ya lo verán en planeación, pero siempre dejando un cuándo tentativo. ¿Sí? No es como gobierno que luego, X gobierno que luego dice, no, pues tantos días, ¿no? Y de repente, ¡pum! 6 meses más, o lo estamos viendo ahorita con este gobierno que también luego se tarda en las fechas, ¿no? ¿Qué involucra eso? Costos eh, elevados, etcétera, etcétera. Y luego, ¿dónde se va a desarrollar? Y que sea la mejor plaza posible para desarrollar dicho proyecto. ¿Sí? Si tú te pones a ver todas estas preguntas por las etapas que hay, es interesante todos los cuestionamientos que se pueden dar, ¿no? O sea, cómo puedes ir aclarando la situación de cada uno de los proyectos o situaciones en la empresa, que igual recurro a mi experiencia con emprendedores y con microempresarios, que si no les pones estas cartas sobre la mesa, se van a divagar muchísimo, muchísimo, como no tienen idea, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿No? Perfecto, continuamos. Viene el flujo del proceso administrativo. Se los comparto, se los digo, ahí para que lo veamos. El primer punto, que es
planeación, o muchos le dicen en Latinoamérica planificación, en España planificación, que no sé qué. Se dice que es el punto más importante de lo que es el proceso administrativo. Es donde se dictan los pies y la cabeza de todo lo que es la organización en un cuestión del proceso, ¿no? Pero ahí les va, porque platicando con el maestro Franklin, les digo que es uno de los pensadores de administración más fuertes de los últimos 20 años, él nos hacía ver que luego a lo mejor la organización o el paso de organización era el, ¿cómo se llama? El que tenía que ser primero. Y pues nos quedábamos así porque nos impartió cursos en la maestría. De hecho, tuvimos la suerte que nos tocó. Y decíamos, ah, chis, ¿cómo que organización? Sí, es que, pues, ¿cómo vas a planear si luego en organización tienes que ver qué recursos son los que tienes? Y ciertamente no está tan descabellado su planteamiento. Él plantea, de hecho, en el de auditoría, esa situación así como que es mejor planear sin organizar o viceversa, organizar y luego planear. Se los dejo de tarea porque pues es interesante. En el ejercicio profesional luego sí te encuentras que a lo mejor es mejor plantear primero la organización que la planeación, ¿no? Para ver cómo se puede ir escalando. Luego la dirección. Sí, dicen que este es un arte, el liderazgo, motivación, comunicación, trabajo en equipo, todo lo que conlleva. Pues los mejores líderes o administradores o directores o los famosos CEOs de las empresas no son administradores como tal, per se, sino que tienen otras profesiones, otras situaciones y lo aplican aquí como si fuera algo innato. Y por último, la cuestión del control, que puede ser una cuestión de auditoría como tal, que siempre va de la mano con la planeación. Si tú planeaste en pesos, tienes que auditar en pesos. Si tú dijiste días, tienes que auditar en días, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos vamos a ese flujo continuo, esa relación continua entre esos dos puntos que se dicen que son primos hermanos dentro del proceso administrativo. ¿Vale? Hasta aquí igual, ¿seguimos bien? Muy bien. Ya por último, para esta cuestión introductoria, para esta primera sesión introductoria, para que vayan a sus materiales y a sus accesos para desarrollar todas las actividades que se les pide. Primero, ¿qué se va a hacer con respecto a los módulos del proceso administrativo, a los pasos tal cual? La planeación, ¿qué se va a hacer? Matando esa pregunta con todo lo que es la planeación, se hace un diagnóstico, planeación normal, planeación estratégica. Acuérdense que la diferencia es los tiempos, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Luego con la organización, ¿qué pregunta se mata? ¿Cómo se va a dividir el trabajo? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a absorber? ¿Cómo se va a dividir? ¿Cómo tiene que ser más fácil? ¿Se tiene que facilitar dicho proceso? Porque hay unas empresas que lo hacen tan complejo y creen que la administración es complicarse la vida. No, al contrario, cómo se divide el trabajo y dejarlo claro en un manual. Número 3, dirección. ¿Cómo se debe de hacer? Hay formas, hay liderazgos, hay direcciones, hay guías, ¿sí? Hay técnicas también que ayudan a desarrollar esa parte de la administración. Y por último, preguntarnos cómo se hizo y va de la mano de lo que se tiene que hacer, la planeación. Y siempre es continuo porque, bueno, es un término que también ya conocemos en una administración, viene la mejora continua, se hizo bien, se hizo mal, qué es lo que podemos mejorar y todo lo demás. Y si se dan cuenta es algo sencillo, o sea, es algo de sentido común que luego hay que decirlo así, pues el sentido común es el menos común de los sentidos, pero si lo dejamos ya fijo, esto tiene muchas oportunidades, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, pregunta, ya por el tiempo, porque estas sesiones nos las piden cortas, de como de 20 minutos. Les pido que cualquier duda me la hagan llegar vía plataforma, ahí a los mensajes, si no, pues ahí aparece, digamos, el chat de preguntas y respuestas. Les recuerdo que estoy a la orden. Si necesitan algún tipo de asesoría o aclaración, pues
sin tener duda de ello, acudan a mí y con todo gusto estaré al pendiente de ustedes, ¿vale? Pues ya por último, gracias por su atención, me despido. Soy pues el maestro Oscar Cano, les recuerdo, mucho gusto y pues vamos a estar todo el cuatrimestre, o bueno, todo el módulo, pues ahora sí que uno se acostumbra al otro tipo de clases, viendo todos su proceso de aprendizaje, ¿vale? Muchísimas gracias y estamos a la orden. Dejamos de compartir y detener.